Bueno, autóctono, se termina el Jueves Santo y vamos con el señor a la puerta. Vamos, la dejemos esta mañana, hemos trabajado hasta la 1. Ya mañana terminamos, la puerta mañana termina. Mira qué puerta. Mira qué soldadura. Mira qué soldadura. Bueno, algunos dirán que está mal, porque la gente son, estos de los oficiales de sofá son así. La cogido con remache. Ahí en el medio va una puerta peatonal. Mira qué soldadura. Mira. Bueno, pues mañana la terminamos. Pero, bueno, le metimos uno aquí de 40 para que la chapa quede así y queda la chapa casi al ras. Queda de lujo. Para que cuando la ponga allí. La puerta ya, esto ni su miel ni nada. Esto es una puerta. Bueno, aquí vamos a hacer la peatonal, luego vamos a meterle una en el medio, le voy a meter una en el medio de esto. Tenemos que brindar. Bueno, los oficiales de sofá dirán que está mal hecho, que pitos y que flauta. Pero bueno, nosotros no somos profesionales de la materia. Nosotros somos cabreros. Vaya puerta que está. Ni su miel ni nada. Cuando las puertas de la finca siempre se han puesto su miel, pero bueno. El montón de hierro que estaba esta mañana ahí. Me faltan chapas de esas, me falta 1 metro cuadrado. Que es que del pedido que hice me han faltado piezas. Pero bueno, todo muy bien. Así que nada, hemos estado aquí haciendo la puerta toda la mañana, luego hemos estado al ganado, luego esta tarde a llevar a unos seguidores a ver el ganado, de rutas turísticas. Ahora os enseño un vídeo ahí de unos seguidores que han estado conmigo. Y así llevo toda la semana, rutas turísticas y de todo. Porque vienen a verme y yo si puedo, si quieren ver el ganado se lo enseño sin problema. Siempre que cuanto que esperen, hemos estado ahí comiendo todos juntos, hemos tenido una buena comida. Hoy sí ha merecido la pena la carne porque hemos trabajado aquí todo. Y nada, mañana terminaremos Viernes Santo y supuestamente le iba a poner el sábado, pero como me falta el carril, lo pondremos el martes. Pero bueno, el sábado lo vamos a pintar. La voy a pintar porque cuanto antes se pinte mejor. Cuanto antes se pinte esta puerta mejor, así que el sábado la vamos a pintar. Bueno, le vamos a dar una mano ahora para pintarla. Y el martes pues la levantaremos, echamos el hormigón, ponemos el carril y la plantamos ya a la puerta. Así que nada, ahí os paso para que veáis las rutas que le hago a los seguidores que vienen a verme, que les enseño el ganado, intento enseñarles el ganado. Y llevaré esta semana, esta semana habrán venido a verme, un montón de gente de todos lados. Más los que han estado aquí, que se han tenido que no tienen tiempo para esperarse por la tarde, claro. Y ya se ha quitado el sol, me voy a dormir. Que paséis buena noche de Jueves Santo y mañana buen Viernes Santo. Mañana terminaremos la puerta de la base. Está carretero, mirad. El toro no quiere, ¿sabes por qué hace eso el toro? Para que no vean a todos los urbanitas que tenemos aquí. Por eso, cuidado que rompe un coche. El toro quiere tener todas las vacas juntas, claro. ¿Tienes seguro, no? ¿Tienes seguro? Sí, tengo seguro. No, si las amontona el toro todas. Pero tened cuidado que se os puede coger. Carretero que no, acércate a la novilla esa. No, esa no, me acerco a la tele. El toro no quiere eso. Tened cuidado ahora, ¿eh? Vamos, que no va a hacer nada, pero por si acaso. Él quiere tener todas las vacas de este lado. Claro, porque se están cubriendo. ¿No ves? No. Mirad. Mira, ya le soplo y ya también se va.
¿Has visto lo que hace comportamiento animal? Las quiere tener todas agrupadas. Vas a ver cómo viene a buscar esta, vas a ver cómo viene a por esta, ¿verdad? Esas que están pariendo es que... Hace igual, ¿eh? Soplale, soplale. Es que estas que paren, se paren y se cubren, se están cubriendo. Pero tienes que ir para allá soplándola. Paren y enseguida otra vez. Sí, ya mismo. O sea, se están cubriendo ya, pues está el toro, es como donde están las crías. Va a venir a buscar estas rápido, ¿verdad? Cuanto ve que se acerquen mucho a mí, verás. Cuanto ve que se acercan para acá, las pone a raya, lo que son los animales, ¿eh? Claro, la disciplina. No, se están cubriendo y no quieren que vayan para este lado o nos vengan a nosotros, somos gente rara, se piensan que ya viene para acá, ¿no ves? Ya viene otra vez. Esta viene para nosotros. Que viene turba. No pasa nada. Ten cuidado que se os arranca. Que no pasa nada. Ahí está protegiendo a las vacas porque no quiere que se alejen. Mira, ¿has visto? Va para allá y le dice, chica, para allá, no se escape. No se van para allá, mira. Sí, las quieren tener agrupadas todas, nos están cubriendo. Porque sabe quién es nuestra amiga, pero mira, ya la va a ir. Tened cuidado, ¿eh? Esto, ni los safaris del París acá. Los safaris son más... Vas a tener que hacer a la picada y arriba. Sí. Mira cuántas vacas, Calé. Ni los safaris de África. Mira, el Abu está aquí. ¿Quieres enseñarle algo al Abu? Espera. Abu, ¿qué va para ti? ¿Es un niño de tu edad? ¿Cómo las recoge? Le dice para allá. Bueno, Miriam, ¿qué opinas? Vamos a hacer una entrevista aquí a la jefa. ¿Qué opinas? ¿Has visto lo que hace el toro? Sí, he visto. Ah, bueno. Inés, ¿tú qué opinas? Hace mucho calor. ¿Cómo va a hacer calor? Está en Extremadura dura. Hola. Bueno, Miriam, nos despedimos.